el aire se respira, dulce, amargo es tu sabor. Tucumán cosecha, amigos, suena a campo el corazón. Tucumán es una hermosa provincia llena de posibilidades. En su suelo, la agricultura, la ganadería, la ciencia y la tecnología encuentran un espacio para crecer y desarrollarse. Bienvenidos a Suena a Campo. Chicos, ¿cómo están? Hola Gaby, hola Andrés, felices de mostrar todas las potencialidades del sector productivo tucumano y del noroeste argentino también. Vamos a compartir toda la información durante esta media hora y la vamos a cerrar, por supuesto, con nuestro segmento cultural. Así es, el folclore no podía quedar fuera de Suena a Campo TV. Vamos entonces a conocer los avances de un nuevo programa. Es que tiene una gama de colores con distintos, ya se llama el cranberry, rojo. Se utilizan diferentes metodologías, particularmente en el caso de soja. Para todos los cultivos, digamos, incluido ahí los granos, creo que hay una cuestión. De caña, de PVC. Hoy por hoy tuvo PVC, sí. Exactamente, con los... En un contexto en el que los cultivos de soja y maíz presentan márgenes reducidos de rentabilidad y altos costos, el cultivo del poroto se presenta como una verdadera alternativa productiva. Por eso, a continuación vamos a compartir la entrevista realizada al ingeniero Oscar Vijarra, quien presenta las recomendaciones para tener en cuenta acerca de este cultivo. Este año el poroto se va a posicionar muy favorablemente, dado que muchos agricultores con los precios que pueden tener o las ganancias que pueden tener con la soja o el maíz no son importantes. Entonces están mirando otras alternativas, qué es lo que se puede hacer como cultivo este año. Entonces el poroto encaja perfectamente en esta situación. Pero bueno, nosotros hay que ser muy cautos en la decisión. ¿Por qué? Porque también una sobreproducción, los precios sustancialmente caen rotundamente, ¿no? Tus sueños, quisiera volver a tocar tu suave piel. Entonces la otra alternativa en el caso del poroto es que tiene una gama de colores con distintos, ya se llama el cranberry, rojos claros, rojos oscuros, los tipos blancos, los tipos canela, que no son muy fluctuantes en cuanto a los precios como en el caso del negro, ¿sí? En donde los precios son mucho mayores. Por ejemplo, un rojo, actualmente un rojo está rondando los $1.500, $1.600 exportación. Un cranberry es muy parecido. El blanco de todos esos colores, el blanco es más fluctuante, debe estar en los $700, $800 en este momento, ¿sí? Pero muy por arriba del negro. Entonces, esos colores hay que apuntar si el que decide hacer poroto, pero lamentablemente la disponibilidad de semillas no es importante, no hay mucha disponibilidad. Y estos colores, para el productor tucumano, se le hace difícil porque si bien se siembran 6, 7 o 15.000 hectáreas, el 90% es poroto negro. Es muy poco los porotos rojos o algo de blanco que se hace. Eso es, digamos, lo que se tiene que, digamos, el agricultor tiene que apuntar básicamente a buscar otros colores que son destinos fundamentalmente europeos y con precios mucho más estables. El productor que decida hacer poroto, que la fecha de siembra van a partir del 20 de enero en adelante, cuando ya termina la soja o termina el maíz, es muy importante contar con una buena acumulación de humedad. Eso es muy importante. O sea que si el agricultor se encuentra con un 20% ¿no? de humedad, entonces hasta ese momento es bajo, no hay que decidirse ni adelantarse tampoco a sembrar por sembrar. Ojo que las fechas de siembra para Tucumán y zona de influencia, yo te llamo zona de influencia oeste santiagueño, sur de Salta y sudeste de Catamarca, las fechas van desde mediados de 20 de enero en adelante hasta no más del 15, el 20 de febrero. Pasado ello ya es muy riesgoso por las posibles heladas tempranas que puedan ocurrir. Entonces se recomienda fundamentalmente partir con buena humedad, tener una muy buena cobertura, eso es importante, buscar lotes, o destinar al poroto aquellos lotes que tengan una cobertura importante, fundamentalmente que venga de maíz, usar semillas que tengan muy buena calidad, eso es muy interesante, porque la mayoría de las enfermedades que se transmiten, en el caso de poroto, se transmiten por semillas. Llamemos bacteriosis, las virosis no, llamamos bacteriosis, mancha angular, antragnosis. Entonces hay que tener muy en cuenta desde el origen de la semilla, contar con muy buen poder generativo arriba del 90%,
y saber que en lo posible no contiene este tipo de enfermedades. Otras medidas son, por ejemplo, contar con semillas con variedades de ciclo corto, en caso de que uno se vaya aproximadamente a mediados de febrero y en ese momento se pueda contar con humedad, o a finales de febrero, entonces ahí encontrar una variedad de ciclo corto. En caso de la estación experimental, recientemente ha liberado el TUC 300, un material de 78 días, entonces ese material se lo puede sembrar tranquilamente hasta los primeros días de marzo. Y puede llegar con 70 días por adelante a la cosecha, ¿no? Otra consideración que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, partir con muy buen barbecho. Eso es importante porque le va a asegurar la situación, la condición del cultivo al final. Y bueno, reducir la distancia de siembra en el caso de que la situación sea muy complicada en cuanto a sequía, como en los últimos años, ¿no? El poroto tiene una característica, son bastante tolerantes a la sequía, ¿no? Pero a su vez, dentro de los porotos nosotros estamos evaluando materiales con alta tolerancia a esa sequía, con distintos mecanismos, ¿no? Que fisiológicamente se explica a través de un mayor desarrollo de raíces y un mayor bombeo por parte del agua. Hay algunas situaciones osmóticas que la planta juega. Pero no nos olvidemos nunca que el poroto es un cultivo de zonas templadas. Nosotros acá lo hemos adaptado a zonas calientes. Así, lo hemos traído, lo hemos sembrado por necesidad. Pero en realidad es de zona templada. De todas maneras, el proyecto nuestro está trabajando con materiales ya específicamente para sequía y calculamos que en el mediano plazo ya podemos contar con materiales de poroto negro, blanco chico, o sea tipo navy bean, y tibio rojo pequeño. Esos serían, digamos, los colores que se cuentan para sequía. Amigo productor, si necesitas un motor para riego, tenemos el DEU, que viene listo para que le instales la bomba. Héctor A. Farina, Sociedad Anónima, los mejores fierros para el campo. En nuestro informe del día de hoy queremos compartir con ustedes la entrevista que hemos realizado en el laboratorio de semillas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. A todos los productores les decimos que presten mucha atención, ya que sabemos que es importante conocer cuáles son los avances tecnológicos que se vienen realizando en esta institución. Tu belleza llenando otros. El laboratorio cumple varias funciones. Tiene servicios al medio externo, a los productores, a empresas, a semilleros, a criaderos y realiza control de calidad de todos los cultivos que se producen en la zona. Realiza servicios a productores del medio y del NOA y hace transferencia, publicaciones y además participa de días de campos, de talleres, reuniones, manifestando todo lo que nosotros hacemos. Y trabaja en planes de investigación particularmente dentro del programa Granos y un proyecto independiente que se llama Chía dentro de la Estación Experimental. Y lo que hacemos es determinar la calidad de la semilla o del grano, particularmente tenemos más incidencia sobre lo que es semilla y a través de diferentes test evaluamos, digamos, la posibilidad de emergencia a campo. Se utilizan diferentes metodologías. Particularmente en el caso de soja, que es digamos, uno de los cultivos que más se siembra en la provincia y en el NOA, lo que hacemos nosotros es evaluar la calidad fisiológica a través de diferentes test, que es el de poder germinativo, que es el test más conocido. Determinamos vigor, que es muy importante en soja, a través de un test que se llama Tetrazolium. Podemos evaluar diferentes tipos de daños, evaluar, identificar y determinar diferentes tipos de daños.
hacemos el análisis de la campaña y hacemos otros tipos de análisis físico, peso de semillas, daños por plagas, por diferentes tipos de plagas, daños ambientales, daños mecánicos, producidos durante el periodo de cosecha o procesamiento de la semilla. O sea, damos un diagnóstico global de lo que es la calidad de la semilla en general en todos los cultivos. Y solo queden recuerdos, podrás mirar al cielo. La calidad de la semilla influye porque es el punto 1 de todo un proceso de producción. Me va a determinar el porcentaje de emergencia a campo. O sea, qué tantas plantas voy a tener yo por metro lineal o por hectárea, y eso se va a reflejar en los rendimientos. Entonces, el primer paso de esa larga cadena, digamos que se inicia noviembre, diciembre y termina mayo, junio, abril, mayo, junio, es un proceso bastante largo. Entonces, el punto inicial es ese. Si no determinamos la calidad, nosotros no podríamos pensar, digamos, en la posibilidad de un buen rendimiento. Si tenemos mala calidad, tenés un número de plantas que no responde al del cultivo y por ende vas a tener rendimientos más bajos. Ahora, ¿cuáles son esos valores que estamos nosotros manejando ahora en promedio? Nosotros, ¿qué hemos visto? Esta campaña, como te decía, viene medio complicada. El valor promedio de poder germinativo está alrededor del 85%. Y un aspecto que es muy importante, el tema del vigor. ¿Qué es el vigor? Es el porcentaje de semillas que bajo una condición de estrés pueden germinar. Normalmente, ¿qué nos pasa a nosotros en esta zona? Que la condición de estrés puede ser falta de, digamos, un perfil que no tiene la humedad necesaria, que sería una cuestión de estrés, una temperatura muy alta al momento de la siembra. El vigor es lo que te indica, ¿no es cierto?, qué porcentaje de tu semilla va a emerger bajo una condición de estrés. Ese vigor, en este momento, para esta campaña, está alrededor de un 75-73%, que es un vigor medio. Si se envejece a través del tiempo, es probable que esos lotes caigan a ese valor de vigor, porque el resto de las semillas está con algo de daño. Entonces, ¿qué tiene que hacer el productor? Hacer su determinación antes de la siembra para, digamos, evaluar exactamente el número de semillas por metro lineal que nosotros tendrían que sembrar para que tengan una muy buena población de plantas a campo. La comunicación directa, digamos, es a través del teléfono. Tenemos un teléfono directo en el laboratorio que figura en la página web. Tenemos una dirección de correo electrónico que es semillas@eeaoc.org.ar. Lo importante es que cuando vengan al laboratorio o tengan que mandar las muestras, esa muestra tiene que ser muy representativa del lote, que hagan un muy buen muestreo de la semilla, de las diferentes bolsas o de los lugares donde la tienen almacenada, para que el resultado que le demos nosotros refleje la calidad que ellos tienen guardada en este momento.
Las plagas son una gran amenaza para los cultivos de nuestra provincia y de la región y significan una amenaza también para la rentabilidad del productor. Por eso, a continuación, en nuestro informe especial, vamos a compartir la entrevista realizada al ingeniero Augusto Casmus. Él es de la sección Zoología Agrícola de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres y esto era lo que nos contaba. Me imagino tu belleza. Por los años que venimos teniendo en nuestra región, años complicados para todos los cultivos, digamos, incluido ahí los granos, creo que hay una cuestión que el productor de nuestra región tiene que tener muy en cuenta, digamos, de que este año tiene que tratar de ser lo más efectivo en todo lo que haga en su campo, tiene que lograr la máxima eficiencia. Y de esa eficiencia no escapan, digamos, dentro de lo que es el proceso productivo, el manejo de las distintas plagas. Básicamente esta campaña, las dos cuestiones que debe tener muy en cuenta el productor, que salimos de un otoño, digamos, muy lluvioso, con mucha lluvia, por lo tanto hay muchos lotes donde se hizo cultivo de invierno, lotes en donde no se pudo hacer esta alternativa, y que terminaron por ahí muy enmalezados. En el cultivo de soja hay una serie de plagas que, si bien afectan al cultivo, también se pueden desarrollar sobre estas malezas. Entonces la condición esa de mucha presión de maleza, de la secuencia de cultivos de invierno, el otro factor importante es que el invierno no hubo heladas de importancia que cortase el ciclo de estas plagas, determina que en el escenario actual podamos decir que hay algunas limitantes fitosanitarias que pueden ocurrir en el cultivo en sus primeras etapas de desarrollo. Dentro de esas limitantes vamos a mencionar al complejo de oruga, donde tenemos todo el complejo de bolillera. Este complejo de bolillera son orugas muy polífagas, o sea, se alimentan tanto de cultivo como de maleza, por lo tanto esa situación sirve de reservorio para la plaga, como también tiene una preferencia por algunos cultivos invernales, como en el caso del garbanzo, que se hizo un poco más, digamos, en comparación a la campaña pasada. Entonces, la recomendación sería de que el productor, previo a la decisión, digamos, de barbecho de los lotes, observe lo que tiene, digamos, en las malezas, si está con presencia de este tipo, digamos, de oruga. Por ahí lo conveniente sería incluir algún tipo de insecticida para su control, incluir un insecticida siempre y cuando el barbecho se haga muy próximo a la siembra del cultivo. ¿Por qué en esa situación? Porque cuando hace el barbecho, controla las malezas, llega un momento en que las malezas esas mueren y las orugas que se encontraban sobre las mismas se pasan al cultivo que está en su primera etapa recién emergiendo. En el caso de que la decisión del barbecho sea muy alejada de la siembra del cultivo, por ahí no sería necesario incluir un insecticida porque la maleza va a morir, esa oruga que se va a quedar sin alimento no va a tener de qué alimentarse y se va a terminar muriendo. Entonces la inclusión del insecticida siempre y cuando el productor haya observado la presencia de esas orugas y su siembra esté muy próxima a lo que va a ser la tarea, digamos, del barbecho. Aparte del complejo de bolilleras, también hay otras orugas que también se desarrollan, digamos, sobre maleza, como en el caso de Spodoptera. Esta oruga, digamos, por ahí puede tener cierta importancia cuando el cultivo está emergiendo porque actúa cortando plántula, entonces podemos tener pérdida del stand de plántula. Y la recomendación es básicamente la misma que para lo de bolillera. Si estamos muy próximos, barbecho, siembra, ver malezas y en función de eso decidir la inclusión, digamos, de algún tipo de insecticida para el control. La otra plaga importante en la etapa de implantación es el tema de picudo, básicamente el picudo negro, digamos, porque los otros integrantes del complejo, básicamente la incidencia en las últimas campañas fue muy baja, pero el picudo negro sí ha manifestado un incremento notable en estas últimas campañas. En general, lo que decimos del picudo negro
es que por ahí con las primeras lluvias que comencemos a tener ahora, ya estamos en noviembre, digamos, pueden comenzar la emergencia de los primeros adultos. Por lo tanto, habría que estar atento a eso, digamos. Por ahí las primeras emergencias siempre son camadas muy bajas de picudos que nacen, que si por ahí el productor está decidido a usar en su cultivo algún insecticida cura semilla, bueno, controlar esas camadas que van naciendo con el insecticida cura semilla. Por ahí si la intención, por cuestión de costo y demás, pasa en no utilizar, digamos, un insecticida cura semilla, sí convendría, digamos, emplear algún tipo de insecticida ahí cuando se esté sembrando el cultivo o inmediatamente antes de la siembra, digamos, como para bajar esas primeras camadas que van a incidir en el cultivo recién emergido. Pero siempre haciendo pie, digamos, o teniendo muy en cuenta el monitoreo, de no aplicar, digamos, insecticidas porque sí, porque muchas veces esa decisión hace que el uso del recurso ese sea ineficiente y en algunos casos puede crear problemas mayores que lo que tiene en ese momento. Desde la estación experimental, básicamente en lo que hace a esta plaga que mencioné, en la página web se está colocando un informe en forma semanal de lo que viene aconteciendo con el complejo de orugas bolilleras, como para que lo vayan consultando los productores de cómo viene y demás. Y un poco la idea, digamos, es cuando arranque la campaña de soja también se hará un informe referido a otras plagas, digamos, otras orugas en soja y también al complejo, digamos, de picudo, como para que el productor vaya teniendo una información actualizada de lo que va sucediendo con estas plagas y tratar de colaborar en, como dije anteriormente, hacer que todo su manejo sea más efectivo o más eficiente, que creo que va a ser la clave para sortear esta campaña venidera. Insagro, una empresa del Grupo Clark dedicada a la nutrición animal, servicios técnicos, venta de repuestos para tamberos, sanidad e higiene, asesoramiento a profesionales. Insagro en Tucumán, Avenida Conquija 1832. El paisaje de nuestra gente, las costumbres, las tradiciones, son muy importantes para seguir reviviéndolas y compartiéndolas aquí, en Suena Campo. Continuamos en el mes de la música con el profesor José Luis Cala y mostrándonos y haciendo escuchar sus instrumentos mágicos realmente del norte argentino. José Luis, contanos qué tenés en tus manos. Bueno, en esta ocasión tenemos un instrumento que se llama siku. Es como una flauta de pan, a diferencia de que estos son dos tubitos. ¿La flauta de pan cómo sería? La flauta de pan sería una sola cosa. Sí, muy bien. Las notas van seguidas en la flauta de pan como un piano, digamos. Claro. En cambio acá van saltando y hay gente que le suele llamar siku, otros zampoña. Es muy común en Jujuy para la época de abril, Semana Santa, ver tocar a la gente en procesiones. En Tilcara precisamente hay una procesión hacia el cerro, la Virgen de Punta Corral, sí. Y hay muchísimas bandas de sicuri, o sea, gente que va tocando el sicus, digamos. ¿Sicuri se llama la gente que toca? Claro, ejecuta el sicu. Y característico de eso es que cada persona va tocando una fila y otra persona otra fila. Ah, muy bien. Arca se llama la fila de menos tubito, Ira la de mayor tubito. Estos son amarros de caña, se lo puede hacer de caña, de PVC. Hoy por hoy tuvo PVC, sí. Exactamente, con los chicos se lo puede trabajar con PVC y eso nos viene genial.
puede tocar de a 2 personas o de a una. De a 2 sería como en los sicuri, sicuriada, una persona toca una cosa y la otra persona le responde. Para los entendidos, la técnica de oquetus, digamos. Y bueno, es, yo creo, la sicuriada muy típica de Latinoamérica. La manera de tocar es de Latinoamérica, la sicuriada. Mirá qué bueno, qué maestro. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por este arte y por esta música tan bonita que transporta. No, muchas gracias a ustedes. Una vez más, muchísimas gracias a San Pablo Country Life and Golf por este espacio, a la gente del Cardón por vestirnos semana a semana para grabar nuestros programas y a todos ustedes que nos acompañan del otro lado. Bueno, les recordamos que además somos el multimedio del agro, así que nos pueden encontrar en el aire de LB12 cada mediodía a las 13:30 para mantenerlos con la información actualizada de todo lo que sucede en el rubro agropecuario. Así es, Sofía, también nos pueden encontrar en Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Suena a Campo y allí estaremos. Será hasta la próxima semana con un nuevo encuentro de Suena a Campo, tu magazine agropecuario.